buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco en un día especial, en un día histórico. Empiezan 4 años del gobierno de Alberto Ángel Fernández. Por supuesto que vamos a tener un programa enteramente dedicado a ese tema, con invitados muy particulares, con el periodista y escritor Carlos Ares, con el periodista y economista Martín Canengiser y nuestros columnistas de siempre, por supuesto, Adrián Amado, Martín Tetaz, Federico Andajasi. Enseguidita cada uno de ellos va a también mostrar una visión de todo lo que ha pasado a lo largo del día porque está repleto de novedades. Pero rápidamente quiero ir a fijar una postura editorial para que usted sepa de qué se trata, dónde estoy parado, cuál es la mirada de este humilde programa. Mire, ojalá me equivoque con el cuarto gobierno kirchnerista. Ojalá me equivoque. Hoy comienza otra historia. Hoy arranca el cuarto gobierno kirchnerista con una Cristina recargada y más chavista que nunca. No quiero ser agorero, no quiero aguarle la fiesta a quienes votaron con esperanza, pero tampoco quiero ser falso ni mentiroso. Me revela la hipocresía. Por eso le quiero decir exactamente lo que siento y lo que pienso, aunque vaya en contra de la corriente mayoritaria. Por supuesto quiero que nos vaya bien a los argentinos, sin duda, pero la verdad, no creo que con los Fernández nos vaya bien. ¿Lo tengo que ocultar o lo puedo decir? No soy para nada optimista, porque trato de ver lo que pasa y de leer la realidad con mayor rigurosidad posible, sin fanatismo, sin expresiones de deseo. Ojalá me equivoque. Pero yo escuché, usted también, al presidente Alberto Fernández decir que no hay pruebas para condenar a Cristina, que es una perseguida política. Lo dijo hoy en la Plaza de Mayo hace un rato y lo dijo esta mañana en el primer discurso como presidente, o yo estaba viendo otro canal. Alberto dijo que él y Cristina son lo mismo. Y eso se lo creo a pie juntillas. Creo que Alberto y Cristina son lo mismo. Ahora, Alberto se manifestó conmovido por ese ataque furioso que su jefa, Cristina, hizo contra el tribunal que la estaba juzgando. Él dijo que varios jueces van a tener que rendir cuentas por la barrabasada que escribieron. Y además acaba de plantear en el primer discurso, en la Plaza de Mayo y hace unas horas, que hay medios de comunicación. Primero habló de linchamiento mediático. Y hay medios que quieren hacer pelearnos entre Cristina y Alberto, cuando es muy claro que esa unidad pende de un hilo y que mucha de la información, vamos a sincerarnos, mucha de la información que publican los periodistas sobre los enfrentamientos y las diferencias entre Cristina y Alberto son suministradas por la gente que está al lado de Cristina y de Alberto. Yo creo que en algún momento los periodistas que recibimos off the record información que nos dicen, che, es un desastre, La verdad, Cristina está como nunca, todo el tiempo chequeando, controlando, esto sí, esto no, es duro para Alberto. Bueno, algún día vamos a tener que deschavar esas fuentes. Yo sé que va en contra del ejercicio del periodismo, pero basta de decir nosotros lo que ellos no se atreven. Como decía Scioli en una época, los machos del off the record. Alberto hoy dice, corríjame si me equivoco, por favor, hoy dice con la misma vehemencia exactamente todo lo contrario de lo que decía hace 6 meses. Porque hace 6 meses le acusaba a Cristina de muchas cosas que ahora no le conviene recordar. Bueno, pero los periodistas, entre otras cosas, estamos obligados a recordarlo. Y encima Alberto dice que tienen que salir en libertad, incluso los condenados. Ya no el tema de la utilización de la prisión preventiva, aquellos que han sido condenados. Si no tienen condena firme, esa cosa vaporosa de la condena firme, que es la Corte Suprema. Ahora, si eso, lo que dice Alberto, se llevara a la práctica, con igualdad para todos los presos, no solo los exfuncionarios, sino para cualquier preso, saldrían a la calle miles y miles de presos, porque la inmensa mayoría están en esas mismas condiciones. Ojalá me equivoque, pero veo una Cristina alterada emocionalmente que no fue ni a la misa de la convivencia pacífica que propuso la iglesia en Luján, y eso que se trata de una iglesia que mayoritariamente tiene sus simpatías del lado del peronismo. Todos pudimos observar una Cristina desencajada y agresiva, culpando de todos sus males, incluso de la muerte de Néstor o de la enfermedad de Florencia,
¿A quién culpa? A los jueces y a los periodistas. Y nada de eso es cierto, señora. Nada de eso es cierto, señor. Ya le dije que Cristina para mí no es decente ni inocente. El delirio mayor fue desmentirse a sí misma. ¿Sí? Cristina desmintiéndose a sí misma. Acaba de decir que son los periodistas los que inventaron que ella se negó a entregarle los atributos de mando al presidente Macri. Y es ella misma la que escribió en su libro Sinceramente. Ella confesó que lo veía como una rendición. Sentía que era como rendirse ante Macri. Y hasta ayer no había dicho una palabra de la prohibición de la justicia. Fíjese esto, para argumentar lo que le estoy diciendo. Sola sentencia, desde Comodoro Pi, una sola sentencia para un solo presidente, en este caso una presidenta, que era la que tenía que terminar antes el mandato para no permitirle ir a la Asamblea Legislativa donde correspondía que yo fuera a entregar y hacer la transmisión del mando de bastón y banda. Ahí está, ahí estamos viendo el fragmento del libro Sinceramente de Cristina. Ahí lo pueden leer con toda tranquilidad. Yo me voy a acercar para verlo más de cerca. Ahí está, todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Cristina porque no era cualquier otra presidenta. Era Cristina, la yegua, la soberbia, la autoritaria, la populista, en un acto de rendición. Eso lo escribió Cristina. Bueno, dicen que lo escribió Cristina. Lo firma Cristina en el libro. Ahora dice que los periodistas inventaron eso. Si la fuente es ella misma. Mire, ojalá me equivoque. Pero cuando analizo el gabinete, veo que dejaron afuera a los gobernadores. ¿Se acuerda que Alberto había dicho, va a gobernar un presidente y 24 gobernadores? Ninguno pudo mojar el pancito en el plato. Y eso es augurio de un enfrentamiento, más temprano que tarde. Solo el señor feudal, Gildo Infran, que es el menos progresista, el más reaccionario de todos, pudo colocar un ministro. Veo que Sergio Massa cobró un premio menor, pese a que fue clave a la hora de conseguir la victoria. Un ministro de Transporte que viene del radicalismo y su esposa al frente de la empresa de aguas que hoy repartía con grandes camiones agua entre la gente por el calor que hacía. Descubro en la foto de los ministros que está sentada Malena Galmarini. Bueno, la verdad que la intención seguramente era mostrar una mayor amplitud partidaria o de género, pero que Guillermo Nielsen, que dicen, ojo, que es el capo de YPF, está designado como el jefe de YPF, fue borrado de la foto del Ministerio de Economía por demasiado liberal y lo pongo entre signos de pregunta. ¿Lo han sacado también de YPF? ¿Lo bajaron también de YPF? Yo no escuché el anuncio todavía, veremos, es simplemente una versión. Es que Cristina es implacable. Y eso uno ve que el sectarismo de ella todavía es tan fuerte como para dejar afuera a Martín Redrado o a Florencio Randazzo. Ojalá me equivoque. Pero en los puestos claves para impulsar el frente para la venganza y la impunidad están los mismos talibanes de siempre. Carlo Zanini, uno de los mariscales de la derrota de Scioli y el alter ego de Cristina, es el que tiene que armar la movida para que se esfumen todas las causas que Cristina tiene en la justicia, para que salgan todos los ladrones de Estado que están presos y para hacer desfilar por los tribunales a periodistas y exfuncionarios, empezando por el propio Mauricio Macri. En esa tarea, Carlo Zanini tiene la inestimable ayuda de un cineasta de trayectoria mediocre que se llama Tristan Bauer. Panfletos audiovisuales cargados de mentiras llevó a la pantalla con el título de El Camino de Santiago. Intentaron desmentir con imágenes y con un documental lo que 55 peritos, incluso los peritos de la propia familia, los peritos de parte, dijeron que había ocurrido con Santiago Maldonado, que se había ahogado en el río. Sin embargo, fueron para adelante. Por supuesto, pusieron en el guión a Florencia Kirchner. Y ahora ha sacado un nuevo documental que es que hoy, en la propia Plaza de Mayo, Cristina lo citó como título y dijo que era un gran documental, Tierra Arrasada. Ahí me dan el privilegio a mí de aparecer en la pantalla para que la hinchada de Víctor Hugo y de Cristina me putee con ganas. No soy el único, por supuesto. Está lleno de periodistas. ¿Sabe lo que es Tierra Arrasada? Es una suerte de 6, 7, 8, pero en pantalla gigante.
Una cosa vergonzosa, vergonzosa. Le muestro simplemente un pequeño fragmento de la película para que vea de qué se trata. Que los metan presos Tienen que estar presos. y que devuelvan la plata. Era mentira que podían tener calefacción. Sí se puede. Vengo ahora a sumarme como una más. Bueno, es simplemente un pequeño fragmento del tráiler, pero en toda la película todo el tiempo es de un nivel de infantilismo, de precariedad ideológica e intelectual. Es todo blanco o negro. Los kirchneristas son todo nene bueno, revolucionarios y geniales que están a favor del pueblo, y los que no piensan como Cristina son todos reaccionarios, oligarcas de derecha, y toda esa gente es mostrada y es escrachada para que la platea tranquilamente los insulte, como hicieron en su momento, ¿se acuerdan con Néstor, con los afiches que habían pegado, con el juicio popular de Eve de Bonafini, haciéndolo en la plaza pública? Mire, Tristán, me dan ganas de hacer una broma, ya que usted parece que tiene buen humor, de contestarle yo como le contestaría a Cristina. A mí me va a absolver la historia, Tristán. Estos jueces ya tienen la sentencia escrita, pero la verdad que no estoy a la altura de su jefa, Tristán. Tristán es tan fanático como poco peronista. Recién está prendiendo los primeros palotes del peronismo. Por eso, si a lo mejor no lo vio, le recuerdo ese momento que va a quedar grabado en la memoria histórica de los argentinos. Cristina atacando a la justicia. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Bueno, ahí está. Vuelva, doctora. ¿Va a contestar? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Bueno, quedó clarito, quedó clarito. En algún momento pregunta va a tener que contestar Tristan Bauer también. Muchos no lo conocen, lo voy a mostrar con Cristina y con Néstor. Es ese señor que, aunque a usted le parezca mentira, hoy es el ministro de Cultura. Hoy Alberto Fernández estuvo todo el tiempo hablando del tema de vamos a terminar con el odio, con la persecución, vamos a cerrar la grieta, basta de ver al otro como un enemigo. Y la película que hace el ministro de Cultura está repleta de estigmatizaciones y ataques a los periodistas que no piensan como el kirchnerismo. Ahora, le voy a contar una cosa y voy a tratar de explicarla de la manera más sencilla posible. Porque ahí, cuando dieron la película, en el estreno, que estaba Cristina, por supuesto, Pablo Echarri, Axel Kicillof, Alberto no fue. Silbaron a muchos de los periodistas y a los jueces, pero no silbaron al Inca. ¿Sabe por qué no silbaron al Inca? No estoy pidiendo el abanico como Cristina. Plata, porque el Inca, no exactamente el instituto, sino uno de los organismos encargados de dar determinado subsidio por venta de entradas, fue el que puso la plata de todos los argentinos, para que hagan esa propaganda en la pantalla grande. ¿Sabe cómo es eso, no? Es de acuerdo a la cantidad de entradas vendidas. Si venden una entrada, hay un porcentaje de dinero que todo el pueblo argentino le da al director de la película, por cada entrada vendida. Mucha gente, la mayoría de las películas que se estrenan, llevan 2.000, 2.500 espectadores, Dios mío, un 0,0,0 del rating, pero suelen llevar alrededor de 2.000 personas. Por esas 2.000 personas muchas veces cobran fortunas que a veces es más que lo que les costó la película. Pequeños documentales, 200 películas por año, un curro que no tiene nombre, salvando a los grandes directores cinematográficos, los grandes artistas que también tienen la Argentina. Primera cosa. Segunda, me dijeron, le digo, bueno, pero a lo mejor va a ir más gente a ver esta película, porque es una película que dice tierra arrasada, Macri es malo, 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 Cristina es buena, buena. Digo, no, ¿sabe lo que hacen? Regalan las entradas, se las mandan a las unidades básicas, entonces esas entradas regaladas, después el Estado por cada entrada le da el dinero. Con ese sistema han hecho varias de las películas, pero ahora yo le hago una pregunta ideológica. Ese fue el Instituto Nacional de Cine que se fue, de Macri. El que viene, si le van a pedir un crédito, por ejemplo, no sé, una ocurrencia mía, Juan José Campanella, para hacer una película que se llame Los saqueadores del kirchnerismo, los pingüinos saqueadores, ¿le van a dar? Tristan Bauer va a aprobar que le den un crédito a Campanella o al que sea que quiera firmar una película así. Mire, cuando estaban
presentando la película, Bauer le agradeció a la vida que Pino Solana estuviera presente en el estreno. Es que él se siente, como dicen ahora, se autopercibe heredero de su cine militante, pero le falta sopa y talento. Hay muchas escenas pornográficas que para esta gente no deberían pasarse nunca más, porque Cristina y su cineasta se ponen nerviosos, pero nosotros la vamos a pasar. Fíjese, ese señor que está sentado ahí, viendo la película, homenajeado por el señor Tristán Bauer, ese señor que además ahora va a ser embajador ante la UNESCO y que va a reemplazar al gran Rodolfo Terraño, y Alberto Fernández, fueron dos de los críticos más feroces que tuvo Cristina. Cuando uno hace la lista de quienes criticaron más duramente a Cristina, Pino Solana y Alberto Fernández están en el primer puesto, ¿o no se acuerda? Mire, el gobierno de Cristina en 2 meses nos ha endeudado por 24.000 millones de dólares. 13.700 la indemnización a Repsol. El gobierno de Cristina, que lo único que le sobra es picardía, lo que ha hecho es traspasarle a los próximos gobiernos el 95% de esos pagos. Son muy hábiles para comprar voluntades, para borocotizar el voto y para comprar senadores y jueces, el Frente para la Victoria. Toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Es Alberto Fernández, no es un actor, no es Ariel Tarico, no hay un actor detrás. Es el mismo Alberto Fernández que hoy decía que Cristina es perseguida por los jueces y por los linchamientos mediáticos, cuando la gran mayoría de los periodistas independientes decía estas mismas cosas que Alberto, solo que Alberto las dice de palabra y los periodistas, no es mi caso, los Nicolás Wiñaski, los Hugo Alconadamón, los Diego Cabot, los Jorge Lanata, además aportaban pruebas, además investigaban y aportaban pruebas. Pero ahora Alberto, que dijo todo esto, dice que hay linchamientos mediáticos. Ahora Pino Solana, que es embajador del UNESCO de este equipo, dijo que el Frente para la Victoria era hábil para comprar voluntades en el Senado y que Cristina deudó a todo el gobierno que seguía. Qué sé yo, no quiero meter el dedo en la llaga ni ser agresivo, pero me parece que estas cosas las tenemos que recordar para tener toda la información disponible. Carta abierta se cerró, pero vuelve Zamba, ya dijo Tristán Bauer que vuelve Zamba. ¿Y 678? Lo pregunto porque el pauta traficante de Diego Birch ya está preparando la cuenta bancaria. Ojalá me equivoque. Después vamos a hablar con Adrián Amado sobre los anuncios que ha hecho el presidente Alberto Fernández respecto de la pauta publicitaria, de qué manera la van a manejar. Pero no creo que lo dejen de a pie a Diego Birch. Ahora, sí veo, ojalá me equivoque, pero sí veo que vamos derechito a reconstruir las relaciones carnales con el narcodictador Nicolás Maduro, con el castrismo jurásico que somete al pueblo cubano y con los negacionistas del holocausto de Irán. Sabina Frederick, la nueva ministra de Seguridad, es de la escuela de Horacio Berbisky y Nilda Garré. Ya dijo que el terrorismo es un problema de la OTAN y no de este país. No sé si no sabe que en este país, en la AMIA y en la Embajada de Israel, se produjeron 2 de los atentados más graves de todos los tiempos. Por eso no se extrañe si próximamente Hezbollah deja de ser un grupo terrorista como ha sido designado por un decreto del presidente Macri y además dicho por la justicia argentina, deja de serlo por los ataques dinamiteros que hicieron y va a pasar a ser una especie de partido político o una ONG amiga de los kirchneristas. Además, hoy, después vamos a ver las imágenes, hoy el representante de los Estados Unidos en la Asunción se levantó y se fue antes que terminara. ¿Por qué? Porque entró en representación del gobierno de Nicolás Maduro un personaje que tiene la entrada prohibida en la Argentina por la justicia y en varios países. Después lo vamos a ver en vivo y en directo. Los policías, a partir de Sabina Frederick, los policías y los uniformados que defienden con su vida la vida de todos nosotros, van a ser a partir de ahora
sospechosos criminales y herederos de la dictadura militar. Ojalá me equivoque. Aunque está muy anunciado que van a multiplicar las retenciones del sector más productivo, competitivo e innovador que tiene la Argentina, que es el campo. Otra vez sopa, otra vez sopa. El gobernador Schiaretti salió el cruce de esta posibilidad en defensa de lo que él dijo es nuestra principal economía regional. Es el motor más importante del progreso que tiene Córdoba, la producción agroindustrial. Omar Perotti, que también es de la zona núcleo, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Omar Perotti se mantuvo en silencio cómplice. Y Axel Kicillof fue directamente cómplice. Alberto Fernández explicó esto con argumentos insólitos. Acá me pongo la camiseta de la docta. Dijo que los cordobeses no creen en el peronismo y que en esa provincia comenzó la Revolución Libertadora. Mire, aquí hay dos contradicciones. Primero, los cordobeses en general, no digo todos, por supuesto, no se puede generalizar, pero en general creemos en la libertad y rechazamos todo tipo de autoritarismos opresores. Es cierto que fue epicentro de la Revolución Libertadora, pero también es cierto que en Córdoba nacieron movimientos libertarios eternos como la Reforma del 18, por ejemplo. ¿Se acuerda? Obreros y estudiantes unidos adelante. Y además la gigantesca rebelión popular llamada Cordobazo, que hirió de muerte al dictador patricio Juan Carlos Onganía, de muerte política, por supuesto. Y el otro cuestionamiento de Alberto dice: los cordobeses no creen en el peronismo. Y es una provincia gobernada hace tiempo por José Manuel de la Sota primero, un aliado de Sergio Massa. La hija de José Manuel de la Sota fue en las listas de los Fernández. Y además por Schiaretti, por supuesto, el actual gobernador. Alberto dijo: esos gobiernos son peronistas, pero que bajo el rótulo del cordobesismo ocultan mucho su condición de peronista. Bueno, patada para el gringo Schiaretti, bajo cuyo gobierno, doctor Alberto Fernández, no le fue tan mal a los cordobeses. Lo digo porque el porteño presidente Alberto Fernández se cansó de perder en su distrito, aquí en la capital. Y también dijo que los cordobeses fuimos gobernados por lo peor del radicalismo. ¿No será mucho, doctor Fernández? Tan tontitos somos los cordobeses que votamos a lo peor del radicalismo y a un peronismo que oculta su condición. ¿No será que en Córdoba en general le fue más o menos mejor que a la nación? Ojalá me equivoque, pero aunque me siento en las antípodas del pensamiento y de la acción de Juan Grabois, comparto dos verdades que Grabois creo que dijo. Primero, que la sociedad tiene mecha corta. Es cierto que los Fernández tienen la obligación de atender las urgencias de los más pobres y de los que menos tienen, porque la paciencia se va a agotar más rápido de lo esperado. Grabois también planteó que cuesta mucho encontrar algún morocho, trabajador o villero en el gabinete, cosa que se ve a simple vista. Yo le agregaría algo más a lo que dijo Grabois. Cuesta encontrar a alguien que no sea millonario. Hay gente austera, hay honrados, creo yo, como Gustavo Vélez o Vilma Ibarra, nobleza obliga. Pero en general a todos estos gorditos no le fue tan mal con la vida dedicada a la política, ¿no? Grabois lo que pasa es que está insatisfecho porque no le dieron demasiado espacio. En el gabinete colocaron solamente de su grupo a Elizabeth Gómez Alcorta, que es abogada de Milagro Sala, que está presa por estafadora y por golpeadora de mujeres, y es abogada de Jones Guala, encarcelado en Chile por quemar campos y atentar contra las personas. Además es una admiradora de Fidel Castro. Mire, Vargas Llosa fue bastante demoledor con su análisis. Dijo: el gobierno de Macri fue un fracaso, pero el regreso del peronismo es una catástrofe. El país está como está y en 36 años de democracia recuperada, escuche por favor, pocos números le doy, 36 años de democracia recuperada. Durante 24 de esos años gobernaron los peronistas y de esos 24 años la mitad, 12, gobernaron los kirchneristas. ¿No tienen ninguna responsabilidad? Ojalá me equivoque. Lo deseo porque yo quiero que nos vaya bien a todos los argentinos y sobre todo a los que más necesitan, sin duda. Pero les soy sincero, reconozco que ni Alberto ni Cristina, que es su jefa, me despiertan esperanza y optimismo. ¿Tengo que mentir? ¿No puedo ir contra la corriente? ¿Está mal decir esto? Yo no quiero ni puedo fingir una falsa ilusión. No soy necio, por supuesto. Y si hay avances y medidas positivas como corresponde, las voy a apoyar.
No soy necio. Y si de verdad terminan con la persecución y el odio, lo voy a celebrar. Hoy el presidente dijo en los 2 discursos que va a terminar con la grieta, con el odio. Palabras, primer paso. Si en la acción lleva adelante esa idea, por supuesto que me va a parecer muy bien y eso va a ser algo positivo para los argentinos. Pero bueno, lo tiene que llevar a la práctica. Al lado la tiene a Cristina y él mismo habla del linchamiento mediático todo el tiempo. Si eso pasa, yo lo voy a mirar con simpatía y por supuesto que no soy tosudo y si hacen esas cosas en la práctica positivas para la Argentina, yo lo voy a respaldar. Pero quiere que le diga la verdad. Yo voy a resistir con este y con cualquier otro gobierno a los patoteros, a los autoritarios, a los mafiosos, a los ladrones y a los golpistas. Frente a toda esa gente, yo resistiré, le prometo. Palabra de Leuco, resistiré. Bueno, calentito a los panchos, chicos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, Carlos Ares, muy Hola, buenas Alfredo. noches, Martín Canenguícer. ¿Cómo va? El señor Federico Andajasi, esta vez, disculpe, arranqué al revés, pero el licenciado Federico Andajasi, el profesor Martín Tetas y la doctora Adriana Amado. Es la igualdad de género. Y La igualdad va y vuelve, la igualdad de género. Exactamente. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, primera cosa que quiero compartir con ustedes, de esto que han escuchado, de esto que he tratado de exponer, les pido por favor que si están en contra, si no les parece bien, si les parece que hay una exageración, si creen que hay que poner el acento en otra cosa, les pido que lo digan porque creo en ese debate de la diversidad profundamente. Carlos Ares, periodista, escritor, dramaturgo, sí señor. Bueno, de todo eso, ¿qué te parece? ¿Qué reflejarías vos? Alfredo, es tan fuerte todo lo que vos planteaste y además con argumentos muy sólidos porque están los videos, o sea que no hace falta decir más nada. Se ve a Alberto Fernández hablando a Pino Solanas. Pino Solanas da una vergüenza ajena de esas extremas, ¿no? Es decir, mirá que este hombre, toda esa trayectoria que podía haber cuidado como cineasta y demás, mirá cómo termina y ya se venía insinuando, ¿no? Y así uno ve otros casos, el de Sergio Massa también, tanta gente que vos decís, mirá vos lo que provoca la ambición de poder, la codicia, pero por otro lado tengo sentimientos contradictorios, porque por otro lado es un 10 de diciembre, es un traspaso de gobierno como nunca vi yo en mi... Claro. O vi pocos de estos. Entonces siento una emoción muy fuerte y muy profunda, porque aquellos que tuvimos la desgracia de haber tenido que irnos del país en los años 70 Claro. y padecer el exilio, soñábamos con esto que ocurrió hoy. Claro, que un presidente no peronista le entregue el mandato en tiempo y forma. Sí, y además que siempre en dictadura uno sueña con la democracia y con todo lo que promete la democracia y los que nos decía Alfonsín. Y entonces los días que eso ocurre, el día de la celebración del traspaso de poder, la emoción es muy fuerte y uno acompaña frente a los hechos de la realidad. Uno no puede dejar de acompañar la emoción que tiene la gente, no solo la que fue a la plaza, la gente en general. Recién venía en un taxi, veníamos hablando con el taxista, decir, ojalá que nos vaya bien, ojalá que sea de verdad, ojalá que sea de verdad. Es una declaración de intenciones lo que hizo hoy Alberto, y creo que ahí habría que acompañar, particularmente ya entrando en términos políticos, hay que acompañarlo mucho a Alberto, porque me parece, todas las últimas presentaciones de Cristina, más allá de todo su pasado, Sí. son el pasado. Claro. Eso es lo que la gente, me parece a mí, hay un sentimiento general de decir, aún de los más cerrados cristinistas, decir, ya está, Cristina, ya está, hacete cargo de lo que te corresponde, hacete cargo de lo que te corresponde en la justicia, defendete con argumentos en la justicia, pero políticamente ya está. Tu violencia, tus manifestaciones agresivas, tus desplantes, todo eso ya hay algo que es un sentimiento. Estoy hablando de emociones que tienen que ver con un día donde Seguro. predomina eso. Yo siento que la mayoría de la gente, las nuevas generaciones, no quieren más eso. Me parece que Cristina empezó a... Mirá qué paradójico. Sí. Hoy que vuelve, empezó a escribir el camino de su retorno definitivo. De su retorno definitivo al pasado. Al pasado o al llano. Sí, al pasado, a dejarla atrás. Y por eso creo que hay que fortalecer la opción Fernández. Fernández va a tener que hacerlo por él mismo y creo que todos los que de algún modo puedan hacer por él, fortalecerlo, deberían acompañar políticamente a Fernández para que Fernández se consolide frente a esa amenaza permanente que va a ser Cristina y el cristinismo, ¿no? Y el kirchnerismo más cerrado.
Interesante el planteo, ¿no? Interesante y valioso la diversidad. Martín, sos un especialista extraordinario en economía. Tenemos dos Martínez hoy que la rompen. Son dos de los mejores economistas, a mi humilde entender. Así que les agradezco a ambos estar en el programa. Si querés, también podés contarme un poquito cómo viste el tema de la deuda, cómo viste el tema de la cosa del fondo, o si querés opinar de otra cosa política, como vos quieras, con toda libertad, ¿eh? Bueno, en principio sumarme, claro está, a esta idea, los que militamos en los 80 en la recuperación democrática, ver sobre todo que no se cumplió el deseo, el pronóstico de aquellos que estaban esperando que el presidente Macri se fuera en un helicóptero, claro. Más allá de lo que pensáramos de la gestión y del fracaso económico del presidente Macri. Así que eso lo celebro como lo celebró Carlos, sin duda. A mí me cuesta ver esta, a veces, división entre Alberto y Cristina. Me da la sensación, como esas películas que veíamos de chicos y no tan chicos, de que a veces juegan al policía bueno y al policía malo. Y que en términos económicos vamos a ver un poco eso todo el tiempo. Hablándole a la tribuna por un lado, claro, y por otro lado teniendo que tomar una serie de medidas. Seguramente Martín va a poder hablar de esto con más precisión y rigor que yo, pero que son muy duras y que requieren una urgencia y no sanata o hablar de los de afuera o de los medios. Requieren que mañana mismo el ministro de Economía, que va a empezar a trabajar ya con sus colaboradores, se ponga a decirnos cómo piensa salir de dos temas difíciles, de distinta dificultad. Uno, el tema de la deuda, claro, y otro que a mí me preocupa más, aunque la agenda mediática hoy esté más enfocada en la deuda, que es el tema de la inflación. Claro. ¿Hacia dónde deriva la inflación? ¿Va a derivar hacia un sendero de baja y por lo tanto atendiendo a esa gente que fue con esperanza a la plaza? ¿O va a derivar hacia un rumbo peligroso? No lo sabemos. Interesantísimo. Martín, fuiste aludido. También no es para que no. Vas a intervenir varias veces, digo, pero bueno, en estos temas, ¿cómo lo ves vos? No, con la misma preocupación que decía Martín también. Hay, bueno, es la característica central de los populismos, ¿no? Tienen la habilidad de articular demandas sociales insatisfechas que en principio son incompatibles entre sí, o sea, que no se pueden saldar conjuntamente. Es o una cosa o la otra, o el equilibrio fiscal o el aumento de los jubilados, o el control de la inflación o la emisión para pagar todos los problemas de Argentina, porque fíjate, en campaña había gente diciendo que no había ningún problema y que emitir no generaba inflación, entonces uno dice, bueno, este gobierno entonces tiene la solución en sus manos, porque puede emitir todo lo que quiere, claro, sacar a la gente de la pobreza y se terminó. Bueno, eso nos lleva... Bueno, todos sabemos que eso no puede ser. Entonces, el problema es ese, la incompatibilidad entre tener que hacer algunos anuncios que por ahí conformen a la gente y satisfagan las expectativas de la gente, o por el otro lado, tener que cumplir realmente con decisiones o medidas que son más duras, que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la reestructuración de deuda, que tienen que ver con el equilibrio fiscal y que obviamente lo hacen complicado. Entonces... va a abundar esto, como decía Martín, del policía bueno y del policía malo, de alguien hablando de medidas baratas, pero que son con efecto populista potente, y del otro lado, bueno, con algunas otras más costosas que va a tener que tomar el gobierno. Interesante. Adriana. No, que hay un factor que estamos descuidando, que tiene que ver con que cualquier declaración hoy tiene impacto global. Ya no es como antes, que a veces la política interna quedaba en el marco de la política interna. Hoy todo el mundo está viendo todo, con lo cual cualquier declaración imprudente, aun cuando sea para este juego, me parece que va a tener consecuencias en la política, en la confianza, no solamente de los mercados, sino de los otros gobiernos. Está muy bien. Ahora que después de un ratito quiero conocer tu opinión sobre estos anuncios que ha hecho respecto del manejo de la pauta publicitaria y el rol de los medios de comunicación. Federico. Sí, en primer lugar, quiero decir que voy a tratar de hacer equilibrio entre muchas de las cosas que dijiste. Imposible, digo, estar de acuerdo o en desacuerdo porque esto recién empieza. Vamos a ver qué nos depara este periodo. Pero quiero referirme a lo que decía Carlos, que estoy de acuerdo. Hay algo en lógica que se llama principio de identidad y que A no es igual a B y A es A y B es B. Es decir, Fernández se llama igual que Cristina, pero Fernández.
Yo creo incluso... Mira, me resisto a hablar de Cristina. Escuché el discurso, lo vi, podría decir varias cosas, pero no le quiero dar el gusto. Me parece que efectivamente es la Cristina de siempre, dijo las cosas que dice siempre, pero me parece que hay que dar vuelta a esa página. Me parece que ya no se puede seguir hablando de Cristina porque hay alguien al frente del gobierno que se llama Fernández, pero insisto, afortunadamente no es Aníbal, por suerte, y no es Cristina, es Alberto. Y me parece que efectivamente en algún momento esa alianza va a tener contradicciones. Digo, las dos cosas son ciertas, son una alianza. Entonces, una vez se sorprende de este gabinete, que es un gabinete que responde hacia alianza. Digo, es un gobierno peronista con un componente kirchnerista. Es lógico que tenga esta composición. Ahora, también es cierto que en un momento va a haber un conflicto entre ambos Fernández. No es porque lo digamos nosotros. Alberto Fernández denunció públicamente, entre comillas, esta serie, VIP se llama, donde una vicepresidente se quiere quedar con la presidencia. Digo, sí. No lo dijimos nosotros, lo dijo él, a título de nada. Podía haberlo omitido, podía no haber dicho nada. A mí me parece claramente que fue un pedido de ayuda. Me parece también que dijo muchas cosas hoy Fernández, que tendió la mano, que tendió los brazos, que abrió los brazos. Yo eso lo valoro. Yo de verdad que lo valoro mucho y me parece que cuando alguien te tiende la mano no lo puedes dejar con la mano colgando. Me parece que hay que devolver esa mano. Quiero decir, es lo que a mí me toca. A mí Alberto Fernández me insultó. Quiero decir, si ese tendido de abrazo y mano, estamos incluidos, bueno, bien. Es más, yo recuerdo, antes aún de que asumiera Macri, ya era presidente electo, en un programa de televisión con un columnista muy kirchnerista, me dice, bueno, ¿qué se hace ahora? Yo lo que hice fue levantarme y abrazarlo. Fue exactamente, yo sí creo que hay que cerrar la grieta, creo que un país no puede vivir en este estado de confrontación y de enfrentamiento eterno, y me parece que frente a este pedido de unidad, en principio hay que decir que sí. Ahora, después, si yo te voy a dar ese abrazo y vos me dejas a mí con los brazos abiertos colgados, que también es una posibilidad, habrá que ver. Sí es cierto que las dos cosas no son posibles. No es posible, digamos, tender la mano con Cristina al lado, donde ella lo que hace es justamente cerrar cualquier posibilidad de diálogo. Entonces, va a depender de eso que en algún momento va a tener que ser un conflicto y un problema hasta de lógica. Interesante, interesante. Posiciones distintas. No estoy de acuerdo yo con esa mirada, pero me parece extraordinario escucharla y procesarla y tomarla en el análisis que yo también hago. No estoy de acuerdo porque no creo, coincido más con Canengícer, en el sentido que no los veo como muy distintas a las personas. Es más, creo que en algunos temas Alberto, cuando estaba con Néstor, ha sido más cruel que Cristina. Pero no importa. Vamos a verlo caminar. Eso sí estoy de acuerdo. Yo las palabras se las lleva el viento. Palabras se dicen de una manera y hace 6 meses eran todo lo contrario. Bueno, vamos a verlo en la acción. Si en la acción realmente se ve una actitud a favor de la convivencia, en contra de todo tipo de persecución, en contra del odio, si en la práctica se toman ese tipo de medidas, por ejemplo, Alberto Fernández le podría decir, Tristán, sos ministro de Cultura, saca esa película que ataca a todos los periodistas. Si estamos diciendo que no queremos atacar más a nadie y vos estrenaste esta película ayer, película que hoy en la Plaza de Mayo elogió Cristina. Digo un pequeño dato, solamente un pequeño dato, un gesto. No solamente convoco al diálogo, convoco al no odio, porque eso lo hacen todos los presidentes sin ninguna duda. Vamos a ver dos cortes. El primero tiene que ver con el reconocimiento de Alberto ahora, hace un rato, en la Plaza de Mayo, de que hubo diferencias. Él dice, por la locura de la Argentina o por nuestra propia locura, y después se reconciliaron. Pero eso obliga a olvidar lo que uno dijo y planteó con tanta contundencia. Lo dejo como pregunta, pero escuchemos a Alberto. Voy siempre a darle gracias a Dios, porque un día la vida, el destino, me cruzó en el camino a Néstor Kirchner. También le voy a agradecer a la vida eternamente. Ese día también me crucé con Cristina. En realidad, por la locura de la Argentina o por la locura nuestra, alguna vez nos distanciamos y alguna vez nos reencontramos, y nos reencontramos sabiendo que no había diferencias centrales entre nosotros.
Ahí está planteando eso, reconoce que se distanciaron y que volvieron. Por supuesto, cuando Alberto se fue del gobierno fue perseguido como el resto de las cosas, hasta por 678, por supuesto, me acuerdo de las cosas, y lo hemos pasado en este programa. ¿Para qué vamos a insistir con eso? Pero además es muy interesante cuando él se refiere al tema de la justicia. Aquí yo creo que entra más en contradicción lo que dice Carlos y lo que dice Federico, porque en este plano dicen exactamente lo mismo. No hay pruebas, Cristina es honesta, es una persecución política, la culpa la tienen los jueces, la culpa la tiene el lawfare y la culpa lo tiene el linchamiento mediático. Esto dijo hoy, no Cristina, Alberto Fernández. Que todos me ayuden a que pongamos en la Argentina de pie un sistema judicial que no nos avergüence, un sistema judicial que deje de servir a los poderosos para perseguir a los opositores. Un sistema judicial que utiliza la prisión preventiva para amedrentar opositores. Vamos a terminar con todo eso. En la Argentina que se viene, se terminaron los operadores judiciales, los operadores de la inteligencia, los jueces que se prestan a esos operadores y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos. Linchamiento mediático que todos los días soportamos, que se va a terminar esos operadores. Mire que hay operadores kirchneristas que han hecho desastres, pero bueno, es interesante, digo, lo planteó en el discurso primero en el Congreso de la Nación. Vamos a reformar la justicia, eso todo el mundo está de acuerdo, por supuesto. ¿Quién no va a estar de acuerdo en reformar la justicia, que es un verdadero desastre? Ahora, la van a reformar para que sea de verdad independiente, para que sea de verdad capaz de juzgar a los funcionarios corruptos, o lo van a reformar a la justicia para que queden libres todos los presos políticos, como ya lo han dicho, y para que se caigan todas las causas de Cristina. Lo pregunto, Carlos, ¿qué pensás de eso? El tema de la justicia específicamente, ¿no? Sí, no, te aclaraba antes, digo, con relación a Cristina, que lo que yo quiero decir es que fortalecer de algún modo la opinión y lo que sea la gestión de Fernández, porque me parece a mí que hay hay algo que es evidente si uno lo palpa en la calle, ¿no? Que los modos de Cristina, las formas de Cristina, lo que propone Cristina, empezó a ser parte del pasado. Hay un hartazgo hasta de Cristina. Aún en este momento te lo digo, ¿no? Hay un hartazgo cuando ella se presenta así, hay un hartazgo de mucha gente que no... Bueno, ese hartazgo se vio reflejado en los más de 10 millones y medio de votos que sacó. Por eso digo. También hay un respaldo importante. O sea que coincido. Apartemos a Cristina. Con relación a Fernández, cuando él dice en este video que acabas de poner, por la locura de la Argentina, por la locura nuestra, no nos hagas responsables no todos, Fernández. Lo que dijiste, lo dijiste vos. Lo que dijiste vos de Cristina, lo dijiste vos. Tus declaraciones en el video, no aparece toda la Argentina, apareces vos, Fernández, diciendo lo que decís. Así que a mí déjame afuera si querés. Yo pertenezco a la Argentina, soy parte de la sociedad. Lo que dijiste, vos. No me incluyas en tu locura. Así que no empecemos con los relatos de que fuimos todos. No fuimos todos, porque eso ya lo vivimos también en la época de los 70 y demás. No fuimos todos, fueron algunos. Eso por un lado. Y por otro, cuando habla de la justicia, que dice que la justicia que le teme a los poderosos, no, o solo persigue... Claro, solo persigue a los opositores y no se mete con los poderosos. No se mete con los poderosos. Fernández, el 99% de los presos son pobres. La justicia condena la pobreza, esa sí que la condena. Es la única que condena a este país la pobreza. Todos los presos son pobres. Los que tienen plata no van presos. Y los pocos presos que hay a los que él se refiere están condenados con pruebas. Y Cristina, a su vez, tiene que hacerse cargo y defenderse con pruebas. Tratar de levantar las pruebas que tiene en su contra. Dejen actuar a la justicia, porque él dice, habla de una justicia independiente y desde un palco, frente a miles de personas y millones que la están mirando por televisión, está haciendo una presión sobre los jueces y sobre la justicia. Si de verdad quieren que sea independiente, no se metan con la justicia, no digan qué es lo que se va a acabar o qué es lo que va a empezar. Dejen trabajar a los fiscales, dejen trabajar a los jueces, los que sean procesados, denunciados de este gobierno, de cualquier funcionario, que se defiendan, están las pruebas, que traten de levantar las pruebas que están en su contra. Eso es lo que hay que hacer, no hacer declaraciones. Porque esto también, Fernández, estos videos, también te los van a pasar dentro de 6 meses, claro, como te pasaron los de hace 6 meses. Así que creo que el presidente tiene que empezar a cuidarse de hablar. Y un parrafito por si no hay tiempo después. Sí. Digo, el armado del gabinete de Fernández, el armado de la política, es un armado del establishment de la política de siempre. Sí.
te encontrás con Felipe Solá. El sistema, como le dije. Del sistema. Entonces, yo tengo la impresión de que, porque ya lo he vivido con muchos gobiernos, de todos, inclusive con el gobierno anterior, con el de Menem, yo tengo la sensación de que los gobiernos, en cuanto asumen, se le empieza a correr el tiempo de descuento. Al día siguiente ya empieza, y lo que tienen de poder se le empieza a escurrir entre las manos, porque la verdadera estructura del poder, nadie se mete con eso. O sea, nadie se mete con los grandes gremios, con la estructura de la burocracia sindical, con las leyes que hay que de verdad, que pueden transformar la Argentina. Eso no se toca, no se modifica, no lo ha podido hacer ninguno. Porque en realidad uno confía en los gobiernos porque tienen los votos, y lo único que tienen son los votos, y esos votos son débiles frente a los poderes reales. Entonces, Fernández, como cualquiera, con la experiencia que tiene que saber que eso es así. Por eso todos los gobiernos arrancan con una gran declaración de intenciones y al tiempo van decepcionando. Cuando se degrada la palabra en democracia, lo que se alienta son los extremismos, los fanatismos, los que empiezan a decir son todos iguales, que se vayan todos, y aparecen los fanáticos de todo signo, como lo vemos en otros lugares, Sí. que te proponen la solución mágica de un día para el otro, lo arreglo todo y terminamos todos en carnicerías o en represiones o lo que sea. Esta tarde-noche, hace un par de horas, además de Alberto Fernández, por supuesto el presidente que recién escuchábamos, habló Cristina Fernández de Kirchner en la plaza. Dos momentos que me parece vale la pena, que quiero destacar para que compartirlo y seguirlo conversando aquí con todos mis compañeros en el estudio. Esto decía Cristina respecto, elogiando el documental Tierra Arrasada de nuestro amigo Tristán. Usted, presidente, tiene por delante una tarea muy dura. Le han dejado un país devastado, tierra arrasada, como hemos visto el otro día ese fantástico documental. Pero sé que usted tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea que hoy están viviendo los argentinos. Tenga fe en el pueblo, tenga fe en la historia. La historia siempre la terminan escribiendo más temprano o más tarde los pueblos. Bueno, ahí es un tema casi de costado, el tema del documental, pero escuche esto, porque la presidenta, que está probado por todo el mundo, salvo por los fanáticos, que junto con su marido, durante la dictadura militar, no hicieron absolutamente nada por los desaparecidos. Durante los momentos que picaban las balas, hubo otros abogados del peronismo, como Rafael Flores, o del radicalismo, que sí defendían a los presos o presentaban habeas corpus. Pero ellos, Cristina usa con alguna facilidad un término que en la Argentina debe ser sagrado, que es desaparecido, la desaparición de las cosas. Es una palabra que debemos tratar con todo el horror que eso significa, con cuidado. Ya dijo en su momento que habían secuestrado los goles, y ahora dice que hubo una intención de hacerla como desaparecer. Por supuesto que lo dice en forma metafórica, pero usa esa palabra que, insisto, debería usarse con más cuidado. Quiero decirles que estos 4 años sé que han sido muy duros. Fueron también duros para quienes fueron objeto de persecución, de quienes se nos buscó que literalmente desapareciéramos como seres humanos casi, a través de la humillación y de la persecución. Que literalmente desapareciéramos como seres humanos casi, dice. Me parece que hay que ser más cuidadoso con el término. Pero un pequeño video más y ahora abrimos el juego de las opiniones del resto de los que están integrando en este momento el programa. Le digo al señor director que voy a pedir el video número 2. Voy a saltear el 1, porque me parece mejor ir directamente al 2, cuando Alberto Fernández le entrega la banda presidencial, cuando Mauricio Macri le entrega la banda presidencial a Alberto Fernández. Hay un par de comentarios para hacer, pero primero veamos ese momento. Recibe de manos del ingeniero Mauricio Macri la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial.
Leo al señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y al ingeniero Mauricio Macri, quienes firman ante mí, doy fe. Ahí está siempre la dificultad para colocarle la banda, pero finalmente lo hacen. El presidente Macri saliente le ayuda a acomodarla. Ahí le da el bastón de mando, algo tan sencillo que Cristina no hizo. Y ahí se dan ese abrazo. Ahí se dan ese abrazo y se hablan al oído, se desean suerte. Contá conmigo para los temas duros, le dice el presidente Macri, según ahí comentaron quienes estaban cerca. ¿Por qué me parece interesante este video? Porque también en este tipo de cosas simbólicas y gestuales hubo una tremenda diferencia entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Simplemente con la sola observación, Alberto Fernández le dio 3 abrazos a Mauricio Macri. En ese momento, 3 veces lo abrazó a Mauricio Macri. Alberto Fernández llevó a Gabriela Michetti en su silla de ruedas. Solidariamente la acompañó con su silla de ruedas. Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hizo frente a esta situación, Cristina? Cristina le hace una especie de desprecio al presidente Macri y cuando le va a dar la mano, se da vuelta la cara y pone una cara de desprecio, realmente de rechazo muy grande. Y cuando firman lo que tienen que firmar en el libro, usan los 2 presidentes, el entrante y el saliente, la misma lapicera, la misma virome, y Cristina no quiere usar esa virome y le pide a un colaborador que le traiga su lapicera de oro, la lapicera de oro que tiene Cristina. Digo, a lo mejor han sobreactuado algunos, podemos ver, ahí está la cara de Cristina. Me hizo acordar a la cara del Papa Francisco cuando lo saludó a Macri también. Pero podemos ver ese video, es interesante ver ese video también, si lo podemos poner. Es el momento, digamos, en donde se genera esa situación. Y Cristina, fíjense ustedes. Saliente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Ahí hubo un gesto, el gesto que mucha gente pensó que era sobre dinero, pero no. Está pidiendo un abanico por el calor que hacía. De hecho, un colaborador después le acerca un abanico a Cristina. Ahí no hubo ninguna cosa rara, no fue un gesto despreciativo de dinero, compraste o pagaste. Ahí está lo de la lapicera. No, Cristina no va a firmar esa lapicera. Digo, no es nada trascendente, nadie se va a morir por estas cosas, pero digo, son pequeños gestos simbólicos que, insisto, otro abrazo. Alberto y el presidente Macri se abrazaron 3 veces. Cristina le dio la mano así, mirando para otro lado. ¿Tiene algo que ver esto? ¿Se puede leer algo de esto, Carlos, con esos gestos, esos simbólicos, esa relación entre ambos? Mirá, lo que se puede leer es que un presidente le entregó la banda a otro en una ceremonia normal, entre aplausos de la mayoría, que creo que eso es lo que importa. Los gestos de Cristina, insisto, para mí creo que es el principio del fin para ella. Parece mentira que uno pueda decir esto, ¿no? Cuando está volviendo, pero creo que esto es lo que siento hoy y que me parece que si Alberto Fernández consolida bien su poder y tiene una estrategia de poder de consolidar lo que tiene y si además tiene una buena gestión, tal como en esta declaración de intenciones que hizo en su discurso, me parece que puede llegar a ser el que dé el verdadero paso adelante que necesitamos. Esto es insisto, es un día hoy en el que uno tiene impresiones, ¿no? Impresiones vinculadas con la emoción, con el pasado, con la historia. Es muy importante lo que pasó hoy, es muy importante el final del gobierno, de un gobierno y el traspaso hacia otro. Para quienes no lo han vivido, recuerden que nosotros venimos de traspaso de mando adelantados, como el de Menem, de urgencia, de 5 presidentes en una... Sí, por supuesto. O sea que no, es un logro institucional de todos los argentinos. Frente a todo aquello, hoy es un día en el que necesariamente se tienen esperanzas. Es inevitable. Y aún así, con toda la información que vos pasaste en la presentación y los videos, sabemos que están esas contradicciones, sabemos quién es Alberto Fernández, sabemos los conflictos que tiene, sabemos quién es cada uno, sabemos las tensiones que se han creado en cada puesto de poder, pero aún así es un día en el que me parece que estamos todos dispuestos a dar un paso adelante, a tender esa mano de la que hablaba Federico. Bueno, Martín. Sí, déjame disentir parcialmente y con todo el respeto a Carlos y déjame también entrar un poco irrespetuosamente en el terreno de Adriana, pero si yo veo gestualmente cómo
Cristina se para y le habla a Alberto en nombre del pueblo, diciendo, presidente, el pueblo quiere esto y usted le tiene que cumplir en esto. Y si vos ves dónde estaba cada uno, Alberto atrás, ella en el medio y el pueblo del otro lado, de algún modo ella se pone en el lugar de, yo te voy a decir a vos lo que necesita la gente. Yo sé interpretar. Y vos tenés que interpretar justamente lo que la gente necesita, y si no cumplís con eso, la gente te lo va a hacer saber. Así que yo veo que esa tensión, lamentablemente, no va a ceder. Y ella va a aprovechar cada momento, cada escena que tenga. Probablemente no vivamos esas eternas cadenas nacionales que veíamos antes, pero cada espacio, robarle al presidente de la nación en la noche de festejo de la democracia y decirle, presidente, escuche lo que le está diciendo la gente, a mí me parece un gesto más que importante. Interesantísimo. Quiero escuchar la opinión de ellos, pero me tengo que ir a un pequeño corte. El programa dura 1 hora y media. Tenemos bastante todavía para seguir opinando, para seguir escuchando las opiniones de ellos. Y además quiero escuchar a Adriana Amado porque ha hecho un anuncio muy importante respecto de qué va a pasar con la pauta publicitaria, de la relación con este gobierno, con los medios. Y también hizo anuncios importantes respecto de qué va a pasar con los servicios de inteligencia, con los tenebrosos servicios de la inteligencia de nuestro país. Pero eso en instantes nomás. Palabra de Leuco. Y hablo con Adri. Bueno, lo prometido, este programa tiene varios extraordinarios columnistas y especialistas en temas, como es el caso de Adriana Amado, que el tema de medios de comunicación lo maneja tal vez como una de las mejores de la Argentina. Contanos un poco sobre ese tema. ¿Qué anuncio hizo respecto de la pauta? Contanos hizo un anuncio bastante inquietante para hacer digamos, un anuncio en el discurso de inauguración, diciendo que consideraba que era un exceso lo que se gastaba en publicidad oficial, entonces que lo iba a reconvertir. Entonces, no solamente dijo que iba a reconvertir el sistema y que solo iba a beneficiar con la pauta del Estado a las instituciones periodísticas, sino también dijo que iba a dedicar la publicidad oficial a anuncios de pedagogía y de educación, que esa es la parte más complicada. Pero vamos primero a lo anterior. La pauta oficial es la cantidad de contrataciones, el dinero que gasta el Estado en contratar avisos publicitarios, se supone, para informar a la sociedad acerca de sus deberes y derechos. Sí. ¿Qué pasó con la pauta oficial? La obligación de informar sus actos de gobierno, digamos, ¿no? Él hizo también una mención que 9.000 millones había gastado el gobierno en Macri. Hay un trabajo muy interesante del periodista José Cretas que se tomó el trabajo de actualizar el monto declarado por el gobierno, porque es lo único que conocemos, es decir, lo que declara el Poder Ejecutivo que gasta como rendición de cuentas, y lo trajo a dólares en valor constante. Sí. Del año 2000 al 2017, que es el trabajo, el gobierno nacional gastó 2.500 millones de dólares en publicidad oficial. Pero en el 2000, en el 2001, 2002, tenía un gasto de 20 millones de dólares al día. Estábamos en bancarrota, además. Pero vos sabés que es más o menos el nivel de gasto de publicidad oficial que tiene un país como España, que tiene la misma cantidad de personas que la Argentina. Mirá vos. Con lo cual, no deberíamos necesitar más publicidad a lo que hace a la comunicación con el ciudadano que un país como España. Pero lo que pasó es que en algún momento esto empezó a pasar de 20 a 40, de 40 a 100, de 100 a 120 y llegó a un año, en 2014, a gastarse 324 millones de dólares en el año. Eso es casi $1 millón al día en publicidad del Poder Ejecutivo. Esto no incluye organismos descentralizados como la ANSES. Estamos viendo el cuadro que dijiste. No incluye la publicidad oficial de las provincias, de los municipios. Nada, solo nacional. Solo nacional. Entonces es como raro, ¿no? Y de hecho es una muy buena medida, porque
como se ve claramente en ese cuadro, el que propone esta idea de invertir muchísimo en publicidad y en el sistema de medios ha sido el gobierno. Y justamente al final es de gobierno de Alberto Fernández. Al final es como con las rejas este tema. Es decir, lo que habían puesto eran los kirchneristas y acá pasa lo mismo. Los que incrementaron el gasto en publicidad fueron los gobiernos kirchneristas. Cristina, es una cosa increíble. Gracias, Alberto, porque por orden tuya levantaron la reja, como si Macri lo hubiese puesto. Claro, pero mucha gente no sabe que la puso Cristina la reja. No, bueno, pero esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo, por eso uno trae... Acá pasa lo mismo con el gráfico que muestra Adriana. Finalmente resulta que los gastos en publicidad oficial, de hecho, buena parte del conflicto de Macri con los medios también tiene que ver con eso, con el fuerte recorte que hizo de los gastos en publicidad oficial. Exactamente. Entonces, la otra cuestión es, además, proponer que se reemplaza la publicidad por anuncios de tipo pedagógico. Digo, alguien le debería avisar que la mitad del país tiene menos de 30 años y uno de los problemas que tiene el sistema de medios es que ya no hay jóvenes lectores de noticias en el formato tradicional, con lo cual hacer avisos educativos en los diarios es como una cosa rara, sobre todo porque además cada vez que hay la tentación de hacer algún tipo de educación a través de la comunicación oficial. Adoctrinamiento. Es muy sutil digamos, el límite entre la propaganda y la información. Y ¿cuál es el castigo que se recibe de eso? Es que directamente la gente no lo ve. Siempre se habla de Samba y de todas esas cuestiones que han sido muy buenas iniciativas, pero nunca fueron iniciativas populares de grandes niveles de audiencias. Entonces, ahí también se muerde la cola porque algo que quiere llegar a transmitir ideas y cuestiones, no lo logra porque no tiene audiencia. Entonces, por un lado, bienvenida la idea de recortar la publicidad oficial. Es cierto que es un importe grandísimo y también es cierto que mucha de esa publicidad fue a estas empresas mediáticas armadas solamente para recaudar publicidad oficial del Estado, como pasa no solamente a nivel nacional, esos números que mostré son solo nacionales, pero eso también pasa en las provincias. Entonces, me parece también un poco como lo de la AFI, lo de la justicia, es tomar una bandera de algo muy necesario, pero también hay que recordar que lo inventaron ellos. No solo que lo inventaron ellos, sino hay que ver cuál es la solución, si para mejorarla o para emplearla. Martín, te escuchamos atentamente respecto de lo económico. Alfredo, me propongo en estos minutos hacer un balance de estos 4 años de la gestión de Mauricio Macri, que se acaban de terminar hoy. Pero ese balance tiene que hacerse con la siguiente salvedad. En economía no es posible particionar como si se tratara de cada gestión, si fuera un compartimiento estanco que no tiene relación con el antes y con el después. No es un equipo de automovilismo que llega y puede cambiar el motor, el auto, el piloto y arranca de cero, digamos, sino que más bien es como el técnico de un equipo de fútbol que llega con un equipo ya armado, con una historia, con unos promedios de descenso determinados, con una situación financiera determinada. En este sentido, esencialmente lo que pasó en la Argentina es que hubo en los últimos años un superciclo de commodities. Ese superciclo de commodities empezó en el año 2004 y se agotó en toda la región en torno al año 2012, 2013, dependiendo del tipo de commodity que vendía cada país. Y así son las crisis que estamos viendo en cada uno de los países. Bolivia, por poner un ejemplo paradigmático, ya no puede sostener los niveles de gasto público y de consumo de la población que había sostenido en los años anteriores, que le hicieron muy bien, por supuesto, al pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque ya no vale el petróleo $140, ni el oro lo que valía antes, y entonces se comieron en los últimos años, para sostener esa fantasía de que eso era real, se comieron la mitad de las reservas y ya llevan 8 puntos de déficit fiscal. Pero qué paradoja, al próximo presidente de Bolivia le va a tocar hacer el ajuste. Y entonces Evo va a decir, para esto me querían correr a mí, para hacer este ajuste. En Argentina pasa una cosa muy parecida. Le toca, para entender cómo funciona la economía argentina, no hubiera existido el kirchnerismo sin el ajuste que Duhalde le hizo antes a ese kirchnerismo. No hubiera existido buena parte de las necesidades de medidas que tuvo que hacer Macri sin el desalineamiento que habían sufrido las variables, esencialmente porque se acabó
el ciclo de commodities, como decía, se acabó el precio de la soja alto en el mundo y entonces Argentina tuvo dos problemas. El Estado dejó de recaudar plata y entonces como ya no recaudaba tanta plata y no crecía la plata que recaudaba por la soja, tendría que haber empezado a gastar menos, pero como no quería gastar menos, empezó a comerse todas las reservas y empezó a entrar en déficit fiscal. Y por otro lado, el sector privado quería seguir consumiendo a los niveles de dólar abundante. Porque acá hay una cosa muy importante que mostró el profesor Pablo Gerchunov en un libro muy interesante, en el cual mostró que hay una relación casi lineal entre el precio del dólar, el tipo de cambio, el hecho de que el dólar esté más barato y los salarios reales estén más altos. Cuando vos tenés en los últimos 70 años, es lineal esta relación. Dólar barato quiere decir salarios reales altos. Dólar más caro quiere decir salarios reales más bajos. Y esto es muy importante para entender lo que pasó en estos 4 años, porque le tocó asumir a Mauricio Macri con un dólar agotado, con un dólar demasiado barato, que por lo tanto no había más dólares y era un dólar de desequilibrio, de sector externo que generaba exceso de consumo por el lado privado y exceso de consumo por el lado público. Y Macri los primeros 2 años quiso mantener esa fantasía, endeudándose, tomando mucha deuda. Y siguió el dólar barato en Argentina. Sí hubo una corrección, ni bien salió de cepo, pero después, acordate, 2017, el dólar de 17 pesos, 18 pesos, la gente viajando, récord de argentinos en el último mundial del 2018 en Rusia porque salía baratísimo viajar a Europa. Bueno, toda esa fantasía se acabó. Claro. Y le tocó, la diferencia es que a Macri le tocó hacer el ajuste ahora. Entonces, le toca hacer un ajuste por el cual en estos 4 años deja ahora la economía con mucho menos déficit fiscal, con mucho menos déficit externo, camino al superávit fiscal y al superávit externo, y deja la economía con un dólar mucho más alto y competitivo de lo que tenía antes. Claro, por el lado social, todo ese ajuste tiene consecuencias malas. Entonces deja la economía con más pobreza. Prometió que iba a ir a la pobreza cero, camino a reducir la pobreza, termina aumentándola por haber hecho un ajuste tan brutal. Como hizo un ajuste brutal del tipo de cambio para que se produjera el ajuste del sector privado, para demostrar que ya la economía no tiene dólares, no tiene tantos dólares como tenía cuando la soja valía 600. Se agotaron los dólares porque, con esto quiero hacer un punto importante y cerrar con esta idea. En los 10 años que van del 2004, mejor dicho, 11 años del 2004 al 2015, las importaciones en Argentina, las cantidades de compras de bienes en el exterior, en términos de cantidades, se multiplicaron por 2 veces. Crecieron más de 100%, 105%. En cambio, las exportaciones, lo que nosotros le vendíamos al mundo, creció solo 5% en ese periodo. ¿Por qué se pudo sostener esta fantasía, esta mentira? ¿Por qué? Porque había abundancia de dólares, los términos de intercambio eran muy favorables y lo poco que vendíamos nosotros lo vendíamos a precio récord. Eso se acabó. Se acabó en el 2013, sí, claro. Se tapó con reservas primero, se tapó con deuda después y le tocó a Macri hacerse cargo del ajuste brutal, mal hecho finalmente. No era seguramente lo que tenían planeado, no era gradualismo, se hizo de la peor manera, pero se hizo. Entonces el presidente Macri entrega una economía macroeconómicamente ordenada, claro, pero con el costo social que eso implica en términos del brutal ajuste que tuvo que hacer la economía. Esa es la pelota que le queda picando con el arco vacío para meterla al presidente, al flamante presidente Fernández. ¿Y va a meter gol, vos decís? Bueno, ahí depende de una cuestión crucial, porque la otra gran herencia que le deja es la deuda. Y con esto te cierro, Alfredo. La deuda es la consecuencia del déficit. Si Cristina hubiera entregado como recibió el gobierno, con superávit fiscal y con superávit externo, no habría crecido un solo peso la deuda en este gobierno. La deuda es la consecuencia del déficit. El haber elegido un camino muy gradual para reducir el déficit implicó que en cada uno de esos años se acumulara mucha deuda. Y entonces le queda esa deuda al gobierno que viene. Si este gobierno logra resolver el tema de la deuda relativamente rápido, la estrategia de Martín Guzmán llega a buen puerto, yo soy muy optimista que el gobierno va a encontrar el camino despejado, un dólar competitivo, un equilibrio de las cuentas públicas y un equilibrio de las cuentas externas y un abastecimiento energético que le van a permitir recuperar el crecimiento de la economía pronto. Rápidamente. Yo quiero saber qué opina el señor Federico Andajasi, pero eso en instantes nomás, no se puede ir.
queríamos escuchar a Federico Andajasi. Vamos a escuchar a Federico Andajasi. Alfredo, en primer lugar, lo resalto, no voy a decir una sola palabra sobre Cristina Kirchner, que hay que destacarlo, sí, hay que destacarlo, no asumió hoy como presidente de la República. ¿No? ¿Estás seguro? No asumió como presidente. A menos que se cumpla la profecía de VIP de esta serie, la verdad que no asumió como presidente de la República. Ahora bien, yo creo que tal vez una deformación profesional que tiene que ver con mi oficio escritor y con mi profesión de psicoanalista, que le doy mucha importancia a las palabras. Es más, le doy más importancia a las palabras que a las imágenes. Yo creo que tuvimos muchísimas imágenes hoy, pero creo que lo que van a quedar son unas pocas palabras. Vos fíjate, de los días de Alfonsín quedaron unas pocas palabras, ¿no? Con la democracia se come, se cura y se educa, y no mucho más que eso. Las imágenes se las lleva el viento, a las palabras no. Y yo anoté algunas palabras que a mí me parecen que estaban, no porque hayan sido mencionadas, sino que estaban, digamos, subyaciendo a esas imágenes. Abrazo, vos lo mencionaste, conducción, padre, hijo y convivencia. Mira, para quienes creemos profundamente en la democracia, como decía Carlos, resulta conmovedor asistir a un acto como este, que es un acto además que la propia democracia le negó hace 4 años a la ciudadanía. Ver la posibilidad de que un presidente constitucional le pase la banda a otro, que esto, digo, es una excepción en la Argentina cuando debería ser una regla como el resto de los países. Empiezo por la palabra conducción. Alberto Fernández mostró cómo piensa gobernar o cómo piensa mostrarse ante la sociedad cuando condujo, en principio, su auto. Se subió al auto, lo manejó él, con una manito, dedito, qué sé yo, pero lejos de cualquier solemnidad, no hubo un coche descapotable, no hubo un batimóvil, no hubo un Alberto móvil. Su auto, un auto de calle, un auto normal, y ahí lo vimos, digamos, cómo quiere que lo vean conduciendo, literalmente. Y después, otra imagen que a mí me resultó muy fuerte, que vos la mencionaste, que es cuando él empujaba la silla de Michetti. Sí. Me pareció una muy linda imagen, casi te diría yo una imagen poética, porque, a ver, me parece que, primero, eso cancela la idea de que los presidentes se pueden ir en helicóptero, ¿no? Y me pareció muy lindo que un presidente electo conduzca hacia la salida a una vicepresidenta, ¿no? Que va a ser sustituido por una vicepresidenta muy, muy poderosa. Me pareció muy gráfico por varias razones. Me parece que eso muestra un afán de ayudar a alguien que lo necesita. Pero por otra parte, ese dejarse ayudar a Michetti demuestra también una confianza. Y por supuesto también es una manera en que la sociedad va a leer cómo va a conducir esas ruedas que es esta situación económica complicada que va. Entonces, me parece que son imágenes fuertes que descansan, insisto, en palabras. Y después, yo creo que hay una imagen que pasó inadvertida y para mí es muy importante, que es la imagen del hijo de Alberto, que se lo vio poco, y yo quiero destacarlo. Es un chico muy valiente, que le demuestra a la sociedad que él se viste como quiere, se desviste como quiere y con quien quiere, y que eso no le provoca ningún complejo y que al contrario. Pero además es consecuente con esto que dijo Alberto: abrazaremos a cualquiera que sea discriminado. A mí esto me parece realmente una gran diferencia. Estanislao se llama el hijo. Me pareció realmente muy interesante esa imagen, muy conmovedora, y me parece que, mira, si Alberto cumple el 40% de lo que dijo, yo creo que nos podemos dar por satisfechos. La verdad es que yo a esta altura no tengo más remedio que escucharlo y que creerle. Después si nos desmiente con la práctica, bueno, tendremos razones para decir, Alfredo tenía razón. No, Alfredo tenía razón, no, yo digo si no, bueno, es para conversarlo largo. Yo noto en esa posición, con la de Carlos, que la respeto profundamente, nosotros no corremos riesgos de también ser parte de la venta de esa ilusión, de también fomentar la ilusión. Si yo veo que es una cosa falsa que están intentando vender,
tengo que decir, bueno, estamos esperanzados, empieza un nuevo gobierno, cómprelo, señora. No, yo no digo eso. No, yo le digo, mire, señora, usted cómprelo si quiere. De hecho, la gente hace lo que se le canta. Pero yo, dígame, le quiero advertir quién es Alberto Fernández. Ojalá haya cambiado. Está bien, pero el hombre es el hombre y las circunstancias. Sí. Entonces, me parece que una persona puesta en un lugar y una persona puesta en otro lugar puede ser la gran diferencia. Interesantísimo. Tal vez el martes que viene seguimos con este tema porque me parece que está en la sociedad. Ya venimos en instantes.